pues en su momento pues me hizo un choque, me hizo despertar y darme cuenta que me había equivocado, pero creo que también fue el inicio de un gran aprendizaje, ¿no? A veces cuando estamos metidos en esta industria, en la música, pues sentimos y creemos que somos una persona más, pues hay gente que te sigue, hay gente que te admira y pues tenemos esa responsabilidad que a veces no somos conscientes. Yo no era consciente de que mi vida privada, mi vida personal, pues eh, estaba de lado de mi vida profesional. Como dices, me tuve que bajar de muchos proyectos. Yo soy igual que tú y la cagamos igual. Y, y, y es lo que ahora quiero hacer con mi música, que ya no sea yo el artista alejado, y quizá haya cambiado mi realidad, que, que se extraña muchas cosas porque era muy a gusto tocar con un proyecto como Caloncho, pero la gente no ve el de atrás. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo un gran invitado. Me acompaña Jonathan Arellano. ¿Qué onda, John? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Ahora hay efectos de sonido, ¿eh? En un año ha cambiado mucho. Ya Muy estamos bien, un poco más profesionalizados en este espacio. muy contento de saludarte, de estar otra vez por acá. Y creo que es el espacio idóneo para hablar de pues, todos los temas que queremos abordar el día de hoy, sin filtro. Creo que a veces necesitamos eso, ¿no? En estas redes sociales donde el filtro es lo que predomina, donde las verdades se pueden ahí poner ¿cómo decirlo? Con filtro y entonces ya no es una verdad tan sincera. Hablar sin filtro siempre nos va a llevar a un entendimiento mejor. Sí, buenísimo. La verdad es que, bueno, quería platicar con Jonathan porque, pues bueno, Jonathan, hablamos hace un año, yo lo conocí en un concierto que dio en el Foro El Tejedor, que vas a tener uno próximamente. Y Así bueno, es. antes de arrancar, quiero que la audiencia tenga un poco de contexto quién es Jonathan. Jonathan es saxofonista y ha participado en proyectos como Caloncho, La Urs Bajo el Árbol, Banda Los Chinos, tiene también un proyecto solista ahí muy interesante. Y pues bueno, hace justamente menos de un año, yo creo que a finales del año 2022, ¿no? Tuviste una situación en donde pues un grupo de personas se unieron, crearon un perfil en Instagram, en Twitter, y te acusaron de generar violencia psicológica, emocional, física y sexual con un grupo de mujeres y a partir de ahí, pues fue una debacle en tu carrera en algunos aspectos, ¿no? Tuviste que bajarte algunos proyectos, te has alejado de las redes y ahora pues yo te veo resurgir y me da mucha emoción este proceso que estás llevando a cabo y cómo lo has hecho, pero pues bueno, yo quería invitarte para platicar justo de este proceso, como bien lo comentas, ¿no? De todo lo que implica el poder que tienen hoy las redes sociales en aspectos positivos, pero también pues en acabar con una carrera tan y una pasión, ¿no? Que era esta carrera que tú habías emprendido. Y pues bueno, no sé si fue muy fuerte cómo arrancamos, pero pues ya que estamos sin filtro, pues vámonos de lleno, ¿no? Para ir desmenuzando todos estos temas que creo que podemos hablar de masculinidades, nuevas masculinidades, del poder de las redes, del feminismo, etcétera. Y pues va a ser una charla muy interesante y pues a ver cómo nos va, ¿no? Mi buen John, pero ¿qué quisieras decirnos de esto, de este primer contexto que acabo de plantear? No, está bien. Creo que eh, tenemos que hablar del elefante blanco, como dicen, ¿no? Que está en la habitación. eh, y es una realidad y es parte de mi historia. Y me costó mucho trabajo cuando sucedió. Y ahorita voy a profundizar sobre qué sucedió y cómo lo viví. Pero al final, con el trabajo
terapéutico, psicológico, pues he aprendido que es una situación que no voy a poder ahora ignorar y más bien hacerla parte de mi historia. Me equivoqué como todos los seres humanos se equivocan. Yo soy una persona pública que me dedico al espectáculo, al entretenimiento y por lo mismo, pues quizá el matiz y cómo se expone esta situación, pues se amplifica mucho más rápido y mucho más fuerte, ¿no? Pero es una situación humana en la cual yo estuve involucrado y pues profundizando sobre eso, sí, hubo una denuncia virtual, un perfil, un par de perfiles, tanto en Instagram como en otras redes sociales, exponiendo pues situaciones que había vivido con ciertas personas, ¿no? Parejas sentimentales con las que había estado y, y pues sí, o sea, se expuso ciertos comportamientos que había tenido que pues al final fue y es su realidad y cómo lo vivieron, pero siempre en un acontecimiento pues hay dos posturas. Hay muchas cosas que puedo decir y que puedo negar o que puedo comprobar, cosa que no es necesario, porque sin duda creo que en la actualidad es importante que haya ese tipo de denuncias para que haya cambios de comportamiento. Sé que hay muchas cosas que totalmente mi forma de relacionarme con el sexo eh, contrario, yo soy heterosexual, es decir, con las mujeres pues no había sido de la mejor manera y pues también ayudó, o sea, también les agradezco a todas las involucradas y se los dije y digamos, la gente solo vio la denuncia, se hizo un chisme, la gente y el público pues eh, opinas y ves parte de la historia y generas tu opinión, pero bueno, las cosas que se pudieron decir o que surgieron o cómo fueron, pues la realidad es que la sabemos solo las dos partes y que sin duda, pues en su momento, pues me hizo un choque, me hizo despertar y darme cuenta que me había equivocado, pero creo que también fue el inicio de un gran aprendizaje, ¿no? A veces cuando estamos metidos en esta industria, en la música, pues sentimos y creemos que somos una persona más, una persona normal, y no, pues tenemos los ojos y una responsabilidad mucho mayor porque pues hay gente que te sigue, hay gente que te admira y pues tenemos esa responsabilidad que a veces no somos conscientes. Yo no era consciente de que mi vida privada, mi vida personal, pues eh, estaba de lado de mi vida profesional. Como dices, me tuve que bajar de muchos proyectos. También lo hice con como una decisión de no afectarlos más allá del chisme que se generó, o sea, porque pues, era algo personal, o sea, era algo que yo me había equivocado con cada una de las personas con las que denunciaron, y pues decidí alejarme, agradecer, tomarme un tiempo para que los proyectos siguieran, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más duro aferrarme a seguir a los proyectos y afectarlos también, ¿no? Cuando era un problema personal, pero como repito, o sea, aunque fue un problema personal, privado, eh, pues soy una figura pública y pues tengo esa responsabilidad y ese compromiso de cierta manera poner el ejemplo, ¿no? O sea, no es que yo quiera poner el ejemplo, no es que a mí me guste poner el ejemplo, porque hay muchas cosas en mi vida que no me gustaría tener esa responsabilidad, pero soy una figura pública y la gente te respeta y te admira tu música, pero también espera un comportamiento eh, que vaya a fin de lo que compartes, que vaya a fin de lo que eh, pues esperan de ti. Y lo entiendo y me tuve que bajar con los proyectos, pues fue algo que se entendió. Con ningún proyecto quedé mal, por así decirlo. Saben, y estuve con todos los proyectos, pues muchos años, entregando mi alma, mi tiempo,
mi música. Pero bueno, pues esto sucedió, pasa, y pues sí, sí, estuvo muy duro en su momento, pues es un huracán fuertísimo, y retomando otra de las cosas que dices, pues es un huracán porque en este punto donde se vuelve público, pues la gente empieza a opinar y empieza a decir y empieza a crear una realidad y su propia opinión, que es muy válida, pero esa opinión con las redes sociales empieza a traducirse a, eh, pues recibí muchísimas amenazas de muerte, puse mi número público y entonces 2 semanas no dejó de sonar mi teléfono recibiendo llamada de quién sabe quién, este, pues atacándome, miles de mensajes muy agresivos. Y por más que uno sea fuerte y sea consciente de que tiene que enfrentar una situación así, pues somos humanos, ¿no? Y emocionalmente a mí me acabó. O sea, entré en una depresión muy dura, muy, muy dura, lo que me hizo alejarme de las redes sociales y también pensar en temas muy difíciles que nunca había pensado, como el suicidio, ¿no? O sea, en un momento así, pues te sientes responsable y sientes que lo Claro. único que puedes hacer para sanar una situación, porque todos los días recibes que eres una mierda, que por qué no acabas con tu vida, que por qué, que la única forma de solucionar esto es matándote y te lo crees. O sea, eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, después de recibirlo durante meses, pues te lo empiezas a creer y dices, creo que sí es la única solución. Y pues fue el punto más profundo de todo lo que he vivido. Y pero más que eh, quejarme o verlo como algo ajeno a mi realidad, pues entendí que era el aprendizaje necesario, ¿no? No me hubiera gustado que fuera de esa manera, pero Claro. nadie elige su realidad. No siento que crucificar a la gente sea el camino, yo no lo haría, pero para ciertas personas fue su camino y digamos, en este punto después de hablar con ellas, después de todo lo que sucedió y todo, las perdono y yo entiendo que había mucho enojo porque realmente las personas con las que me había involucrado o me he involucrado, pues siempre ha sido desde un lugar de amor, ¿no? Y pues una persona con el corazón roto, pues obviamente quiere sangre y quiere venganza y lo entiendo y hoy lo entiendo y para las personas involucradas pues era su camino y pues yo no lo haría, no recomiendo que sea el camino, no es tan fácil como parece eh, para quien lo recibe, pero hoy lo veo como un gran aprendizaje, como un momento que me permitió abrirme y conocer nuevas cosas. En este tipo de cosas, pues muchísima gente te da la espalda, se va, pero también te das cuenta de la gente que realmente está, ¿no? Y también te reconectas contigo mismo, ¿no? Entonces, les agradezco porque realmente me permitió evolucionar, ¿no? Evolucionar en el sentido que yo sabía que inconscientemente estaba haciendo las cosas mal, pero creo que hasta que no se puso esta realidad así, me di cuenta así de, ok, creo que, creo que me falta comunicarme mejor, creo que me falta tener relaciones más sanas, creo que me falta, así como intento ser profesional en mi trabajo, pues ser una mejor persona. Y sin duda lastimé, herí y traté mal a gente que quizá no lo merecía, o no que quizá, sino que realmente no lo merecía. Fue algo ignorante e inconsciente y que me ha permitido a conocerme de otra manera. Y yo siento, o yo lo veo así, como que mi carrera no es que se haya acabado, simplemente pues es momento, ha sido momento como para ver hacia otras direcciones, ¿no? Seré músico y es una cruz que voy a tener toda la vida. Me encantaría no ser músico en muchos momentos de mi vida y con esta situación lo pensé, pero siento que es mi camino y qué mejor que haya alguien que haya sangrado, que haya sufrido
y que pueda por lo menos compartirlo con otros hombres, compartirlo con otras personas. Y desde ese día hasta el día de hoy, pues ha sido un camino también de compartir mi proceso, y por esa razón también me decidí ahora volver a los escenarios, estrenar material musical, estrenar un libro y compartir desde otro lugar. O sea, no voy a decir cosas que no sean ciertas, sino simplemente que soy un humano como muchos humanos, que nos equivocamos, y que esos errores ojalá no lo tengan que vivir otras personas, pero si lo viven, si les toca vivirlos, habrá gente como yo que los entienda y que puedan acompañarlos en ese proceso. Porque en ese proceso, pues sí, estuvo muy duro, no, no me gustaría que alguien pasara lo que yo pasé, y creo que ahora siento que ese es mi camino, porque esto no va a acabar. Las cancelaciones y las denuncias es nuestro pan de cada día y está bien, es el medio, o sea, tenemos los medios para hacerlo, pero siento que tiene que haber una red de contención, una red de apoyo para la gente que está del otro lado también, si no va a haber una cantidad de suicidios y de muchas cosas muy difíciles. Claro, qué importante todo lo que me compartes. Gracias por abrirte así. Y creo que, o sea, a mí me gustaría justo, esto que decías al principio me encanta, ¿no? Esta idea de que en toda historia siempre hay dos verdades, porque creo que cada uno tiene una verdad, cada uno interpreta una realidad. Y pues bueno, a mí me gustaría que nos enfoquemos justo en tu historia, ¿no? De cómo lo estás viviendo, porque al final creo que, pues, y esto nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Seguramente más de una persona que nos esté escuchando, hombres particularmente, y son quejas de muchas mujeres hoy en día, ¿no? Este tema de los hombres no se comprometen, me engañan, tienen pues un doble discurso, y creo que lo hemos hablado mucho en este espacio, ¿no? Estas ideas de Disney a veces que hemos venido heredando, y los hombres que a veces no nos sabemos comunicar, como bien lo dices también, esta parte de cómo comunicamos verdaderamente nuestras emociones o lo que queremos o nuestra realidad. Y acá estoy estoy asumiendo algunas cosas, ¿no? Porque también trato pues no sé, de esto que me compartes, de justamente ser una figura pública, tener como otro tipo de conexiones o la posibilidad de conectar con otro tipo de personas de una manera más fácil, ¿no? Puede ser también una trampa, ¿no? En este ego que a veces también vamos enfrentando, y pues que a veces no te das cuenta, precisamente como bien lo comentas, del daño que le puedes estar haciendo a otra persona. Ahora, de esto también que nos decías, pues es que nos sentimos con un peso moral, o muchas personas se sienten con un peso moral en estas redes, que a mí también me preocupa, ¿no? Porque como bien lo dices, algo que podría ser no tan grave y que podrías incluso aclararlo con una conversación, con una disculpa, porque yo lo que veía en los posts que estas chicas ponían era, pues queremos que él se disculpe y que vaya un proceso pues, de terapia en donde pues, no afecta a otras mujeres. Ok, digamos que la petición se me hacía algo válido si es que habías hecho algo mal, pero luego todo esto que nos compartes y todo el proceso que tuviste que enfrentar, ¿no? Porque hay otras personas que te atacan, y ya no solamente es lo que estas mujeres dicen, sino pues ya con estos ataques de violencia, ¿no? De deberías de morirte, eres un desgraciado y lo que sea, pues lo que tú tuviste que procesar, o sea, pues está muy cabrón, ¿no? O sea, toda esta parte no me la imagino. Y entonces, tú hablabas de este tema de que me equivoqué. O sea, ¿tú qué podrías decir que fue en lo que te equivocaste en todo este proceso de cómo te relacionabas con estas mujeres? Sí, creo que reconozco que me faltó claridad, principalmente, sinceridad. Creo que a veces damos por hecho muchas cosas, o sea, que uno cree que lo que entiende lo entienden los demás, y sin duda me doy cuenta. Sí. En cada una de mis relaciones había respeto, pero me faltaba y me faltó tener ese respeto, eh, sí, de ser claro, de explicar cuál era mi situación, cuáles eran mis ideales, y lo que quería de esa persona, de cada una de las personas. Y eso, al final, creo que mi forma de involucrarme era eh, irresponsable, ¿no? Irresponsable, y sin duda creo que el aprendizaje mayor es eso, ¿no? O sea, ser responsable con la forma en que te relacionas y con qué personas te relacionas, ¿no? Eh,
Y lo entiendo, o sea, entiendo por qué vieron o las personas denuncian y denuncian virtualmente porque obviamente quieren que haya eh, resonancia de las cosas que exigen, que se piden, ¿no? Claro, se pudo haber quedado en una plática y se intentó en algún momento, lo platicamos antes de que subiera la denuncia, eh, pero al final, pues las mujeres involucradas, que se mantienen anónimas y respeto ese anonimato, este, pues creyeron que el que mejor camino era ese, ¿no? El de una denuncia virtual. Y pues sí, como dices, o sea, también la consecuencia es toda la gente que quizá no sabe la historia completa o no sabe de dónde viene o no sabe quién está denunciando. Si supieran quizá los nombres o las personas así como tal que están denunciando, tendrían un contexto, ¿no? Sería como, ah, ok, es que este vato, esta era su novia y claro, ahora entiendo. Pero obviamente cuando solo se pone como, eh, pues, lo que pusieron, ¿no? Que son como las capturas de pantalla de las personas que decían o los testimonios y solo firmando como anónimamente, pues es un poco complicado defenderse, ¿no? Es un poco complicado porque pues yo no puedo tampoco exhibirlas, ¿no? Y no era mi intención. Entonces lo que en ese momento fue es como dar la cara y, y lo que sucedió, ¿no? Dar la cara y enfrentar la situación, que lo que se exigía, como bien lo dices, era que me alejara de los proyectos, que me alejara de la música por un momento y que me pusiera a trabajar para no volver a cometer este tipo de situaciones. Eh, pero bueno, eh, te digo, o sea, quizá no es el camino que yo recomendaría para todos. Creo que, porque de una cierta Claro. manera, la realidad es esto no lo sé, o sea, no lo sé porque las cosas que he hablado con personas involucradas en esta denuncia ha sido de otras cosas, pero supongo que también les afectó, ¿no? O sea, así como a mí me afectó Claro. profesionalmente, emocionalmente, pues también exhibirse, aunque fuera anónimo, pues seguramente les afectó de alguna manera y lo lamento mucho. O sea, esto también entiendo que fue una situación como de los dos lados, ¿no? O sea, exponer y exponerse así, pues también lo entiendo. Sí, y aquí justo este punto es muy importante, ¿no? Yo creo que al final no es como denostar que este tipo de acciones sean buenas o malas. Yo creo que son mecanismos, ¿no? También para alzar esa voz de las mujeres que quizás se sienten reprimidas, que se sienten traicionadas, que se sienten de alguna forma violentadas, ¿no? Porque al final, como bien lo decimos, es una verdad que ellas están viviendo, no sabemos cómo lo hayan experimentado y bueno, tampoco quisiera yo como teorizar sobre eso, sino Sí, claro, para mí claro. lo importante también es conocer la otra cara, ¿no? Que es tu Sí, caso, o no, sea, porque al final y es mira, que yo viví ese hablando, proceso. disculpa que te interrumpa, es que creo que hay un delay por ahí. Pero a lo que voy, o lo que nada más quería agregar, nada más para que no se me olvidara, esto del otro lado, que en este caso soy yo, o sea, digamos, de que ya se expuso una parte, pues varias de las testimonios que se ponen ahí, eh, hay situaciones donde yo ya había hablado con esas personas, o que pues las cosas no es que niegue que pasaron así, pero que quizás se pueden malinterpretar más bien, o sea, malinterpretar de cómo se redacta, cómo se pone. Al final, pues al no haber un rostro, pues hace complicadas las cosas porque la lectura se vuelve muy personal, ¿no? Es también la magia de la literatura, por así decirlo, o de leer algo, ¿no? Tú le pones la voz, le pones la cara, le pones el contexto, te imaginas la situación. Eh, a lo que voy es, y jamás voy a intentar negar el sentimiento de alguien más, porque pues cada quien vive y recuerda las situaciones a su entender.
pero lo que sí puedo decir es que obviamente lo hace más complicado la interpretación cuando no hay eh, una forma, una persona que esté diciéndolo y entonces que ya tengas un contexto de dónde surge, cómo surge. Simplemente, y yo lo entiendo, y no es necesario que para nada mi punto es que sea necesario que se exhiban o que se expongan, porque yo sé que vivimos en una sociedad machista, que hasta eso puede ser contraproducente para ellas, ¿no? Lo único es, eh, y es algo que intento compartir hoy en día, y es lo que es mi trabajo y parte de este proceso, es yo no quiero negar y no voy a negar, y podría ponerme así de cada una de las publicaciones, miren, esta es mi verdad, ¿no? Y esto se vivió y vean cómo es, cómo yo lo viví y cómo estuvieron las cosas, porque así estuvieron las cosas, ¿no? O desde mi lado así estuvieron las cosas. Para nada, o sea, más bien mi proceso ahora es eh, asimilarlo, entenderlo, entender que obviamente la percepción de cada suceso es así, o sea, y totalmente entendiendo que hay cosas que para mí eran claras o para mí tenían un contexto, quizá para la otra persona no, y también tener la humildad de decir, bueno, ahora me doy cuenta que hay que ser 10 veces más claro, hay que ser 10 veces más amoroso en la forma en cómo se dicen ciertas cosas, más abierto, pero quedo en la conclusión de que entonces mi trabajo hoy en día, porque pues yo voy a seguir haciendo música, obviamente los espacios pues serán menos o esta etapa es más complicada, obviamente, pero mi labor es mostrar, y eso es lo que estoy intentando hacer, mostrar que la gente me conozca. O sea, allá no hay rostros, y lo entiendo, pero aquí sí hay un rostro, aquí sí hay una persona, aquí hay un pasado, aquí hay sangre, aquí hay lágrimas, aquí hay historia. Entonces, lo que estoy haciendo es eso, y eso sentí y lo comprendí hace unos meses, cuando decidí darme otra oportunidad a vivir, como de que ahora quiero que la gente, si me vuelven a juzgar, o sea, porque nadie está exento y no estoy exento de que esto se pueda repetir 1000 veces porque soy una figura pública, ¿no? Y mañana va a ser porque voté por el partido que a la gente no le gustaba y al otro día puede ser porque, porque no como animales o yo qué sé, o sea, al final estamos expuestos, ¿no? Eh, pero quiero que la gente tenga un contexto de mí, que entonces es mi momento de que sepan más de mí y uno de los caminos que he tomado para eso es ahora estoy dando sesiones de tarot gratis, estoy dando clases gratis, ahora abrí mi línea, o sea, hace unos meses mi línea telefónica, mi número era para recibir hate y recibir llamadas. Hoy en día la abro para gente que se siente sola y no sabes la cantidad de mensajes que me llegan a la semana, porque al día hay días que no me llega nada, pero a la semana así de, oye, me siento triste, me acaba de pasar esto, ¿qué onda, no? Y de que les contesto y nos marcamos y nos echamos llamadas de 3, 4 horas. El otro día con un chavo que estaba muy mal con una relación que tenía, nos echamos una llamada de 5 horas así de desahogándose. Necesitaba a alguien así. Y no es que crea que eso va a limpiar mi imagen o que mi intención sea limpiar la imagen, sino simplemente que sepan que lo que se pone o lo que se puede retratar de una persona es una cosa mínima, ¿no? O sea, quizás sí, fui y he sido un infiel y he sido mujeriego y he mentido en muchas situaciones. Sí, no lo puedo y no tengo cara para negar algo que la realidad, mi relación con las mujeres, sí, ha sido así. No tiene que ser así, pero ha sido así. Pero eso es una partícula de lo que es Jonathan Arellano, ¿no? Jonathan Arellano también es quien escucha, quien trabaja en equipo, quien puede mostrar otra parte. Todo esto en relación a que quizá de ese lado pues no hay un nombre, entonces no se puede comprobar, o por lo menos no hay un nombre público. Yo sé muy bien
quiénes fueron, cómo Claro. fueron, y obviamente sé cada una de las historias y, creo que solo necesito saberlo yo, ¿sabes? Con eso es suficiente y jamás lo voy a exponer con un sentido de rencor o algo, ¿no? Hasta en mi libro ni siquiera las menciono, sino simplemente hablo de mi proceso, de lo que implica que de repente el mundo te lance piedras, ¿no? Así de repente estás en medio de la plaza pública y la gente lanza piedras y hay algo muy bello que leí como que ya sobre este sentido de la cancelación, de que a veces lanza la gente piedras no porque le caigas mal o no porque tenga una opinión contraria a ti, sino porque sabe que si no lanza la piedra, se la pueden lanzar a él o a ella, ¿no? Y así muchas veces lo viví en este proceso, ¿no? Mucha gente que atacó o dio una opinión para que la gente no opinara sobre ellos. Y se entiende, o sea, al final nadie quiere vivir eso y no lo recomiendo, no es para todos, la verdad no es para todos. Creo que, eh, pues no es que sea totalmente religioso, pero creo en el concepto de Dios y puedo decir como que, o sea, esto es algo cristiano, pero dicen que Dios te manda lo que puede soportar, ¿no? Y creo que por eso me tocó a mí y lo entendí y así es, ¿no? Sí, varios temas ahí que quisiera como abordar de esto que nos compartes. Primero, sobre esto último, ¿no? Yo creo que a mí me encanta Víctor Frankl y creo que esta parte Claro. de cuando en su libro de El hombre en busca de El hombre en sentido, busca de justo sentido. dice, ¿no? Me podrán quitar todo, pero lo único que no me pueden quitar es mi voluntad de ver las cosas de otra forma, ¿no? Es como esta parte de, creo que tú lo has hecho muy bien y eso para mí verdaderamente que te veo desde este lado de la trinchera, lo admiro. Me parece que es justamente este tema de resiliencia, ¿no? Y para mí creo que lo que hoy haces con tu vida, porque a ver, las circunstancias que viviste, todo ese proceso que tú ya llevaste a cabo, no lo puedes cambiar. O sea, eso ya está ahí, ya te cancelaron, ya perdiste trabajo, ya hiciste todo. Y hay dos formas quizá de interpretarlo, ¿no? Te pudiste ir a la depresión, olvidarte de toda tu carrera, eh, maldecir a estas mujeres, ¿no? O estar con rencor, eh, odiando a la gente que te canceló, etcétera. Ese es un mindset, es una forma de abordar las cosas que yo lo veo más como esta parte de víctima, ¿no? De ser víctima de tus circunstancias. Y creo que la otra que creo que por eso te admiro y yo es como lo veo, que dijiste, quizá pasaste por un momento así, a lo mejor ahorita nos compartes más cómo fue toda esta evolución, porque sería muy interesante, pero al final dijiste, pues ni madre, yo creo que soy más, mi pasión va más allá y hoy todo lo que estás haciendo, no he visto esto que das lecturas de tarot gratis, que vas a las bodas o estás ofreciendo tus servicio para tocar gratis en las bodas o en ocasiones especiales, que estás dando clases de música, o sea, que te estás compartiendo genuinamente y reinventándote y hoy pues renaciendo, ¿no? Con esta posibilidad de impactar otras vidas y que como bien lo compartes, o sea, que mi historia pueda impactar a otras. Eso por un lado, esa parte yo la admiro mucho y a mí este tema de la resiliencia se me hace súper importante. Y la otra, hablando de las relaciones ya como tal, o sea, yo creo que como en tu caso, yo me identifico porque yo también soy un mujeriego, he sido así en mucha época de mi vida y en algún momento decidí aceptar que más bien mi modelo es la no monogamia. O sea, puedo estar con más de una mujer y para mí es importante, ¿no? Hay gente que no lo entiende, hay gente que piensa que tengo un problema. Mucho tiempo yo pensé que tenía un problema por no relacionarme solo con una persona, por querer estar con más de una. Lo he trabajado porque puede ser que también sea alguna afectación ahí psicológica de la infancia, de lo que tú quieras. No lo sé, pero yo me acepto y para mí es como, pues está bien, o sea, yo lo disfruto. ¿Y ahora qué me queda si yo ya lo reconocí? O sea, tengo de dos también, ¿no? O ser un infiel y engañar a las mujeres y decirles que quiero algo con ellas, solo con una, y andar de cabrón con una o con otra, o afrontar mi realidad y este tema de la responsabilidad afectiva, ¿no? Como tú dices, a veces el tema de la comunicación se vuelve complejo porque aparte, pues no vivimos en una sociedad que esté acostumbrada a este tipo de situaciones.
Entonces, hablarlo con las personas con las que te vinculas, pues también tienes este efecto de ser juzgado, ¿no? De que no te entiendan, de que te sientes incomprendido, de que pues, eres un culero porque no te quieres comprometer ante una sola relación, porque no estás haciendo este trabajo o este esfuerzo de verdaderamente hacer funcionar una relación. Pero vamos, creo que aquí de nuevo es cómo empezamos a entender estas diversidades, ¿no? Y cómo lo vamos también transitando. ¿Qué opinas de esto? Claro, ¿cuál quieres que toque primero? ¿El tema uno o tema dos? Si quieres, aventémonos en tu proceso y luego nos enfocamos a este tema de las relaciones. Claro, pues mira, el proceso fue devastador, fue fuerte. Repito, como que te cae la mierda de todo el mundo y todo el mundo tiene una opinión y la quiere dar. Y la quiere dar y eso es muy fuerte. Sí cae en una depresión muy, muy dura. Y entonces, en esta depresión, pues ya pensando en la fatalidad, eh, aunque el suicidio, o sea, creo que eso me hizo daño de cierta manera en un momento así, porque yo nunca he estado peleado con el suicidio, ¿no? Hay un libro de Camus que se llama El mito de Sísifo, donde te argumenta muy bien que el suicidio es pues realmente la única llave de libertad que tenemos, ¿no? Y en ese momento, pues me era cada vez más consciente como esa realidad de, no, pues estoy, o sea, estoy inmerso en el fuego y todo lo ves así, te sientes apachurrado, ¿no? Sientes que tu realidad es esta y pues quieres darle fin, ¿no? Pero bueno, creo que agradezco muchísimo, o sea, perdí, o no, no los perdí, pero no sentí que en ese momento estaba sintiendo el apoyo de los amigos que consideraba como yo esperaba, de nadie, solo con mis padres y en terapia, y solo hablaba con ellos, ¿no? Pasando como la etapa más oscura, más dura, de que no comes, no te levantas, no quieres hacer nada, o sea, los días se te pasan así, sumergidos en no saber qué hacer, porque en un huracán, o sea, esto pasó en noviembre, la primera semana de noviembre. Y de un día a otro fue que no estás en ningún proyecto, que todo tu plan ya se había ido, que no sabes qué hacer, que recibes gritos por acá, que recibes tal por allá. Y pues que esas primeras semanas muy duras, todo ese mes, eh, pero poco a poco como que empecé a entender que tenía yo que salir de eso y con la ayuda psicológica. Y justo el libro que mencionas fue el primero, así mi terapeuta le agradezco muchísimo porque me sacó así de una forma muy amorosa, ¿no? O sea, también mis padres, pero al final los padres lo hacen desde la preocupación de padres y un profesional, la verdad, lo hace desde, quién sabe cómo le hacen, pero te sacan, ¿no? O sea, porque nunca luchó contra mi idea de suicidarme, ¿no? Nunca luchó contra mi idea de matarme ni nada, sino fue de, a ver, sí, haz lo que quieras, ponte una fecha, lo que quieras, tú decide cuándo, pero antes lee esto. Y antes haz esto. O sea, y nunca luchó contra mí, sino me dio elementos. Y el primero que leí fue eso. El primero que leí ya lo había leído en algún momento, pero esos libros es como comer, ¿no? O sea, uno come todos los días, pero cuando no sé, repites tu plato favorito después de mucho tiempo sin probarlo, o algo así como que la experiencia es otra, ¿no? Y ese libro en esa época, la experiencia fue así impresionante, impresionante, y sí, me hizo darme cuenta así de, ok, me cancelan, perdí mi trabajo, pero tengo manos, tengo pies, puedo respirar, y empecé así de lo menos a lo más, ¿no? Así de, a ver, y ese libro me hizo ver esa claridad, ¿no? De que alguien que estaba encerrado por el holocausto y todo, y aún así luchando y pensando en, a ver, vamos a darle sentido, ¿y cuál va a ser mi sentido? No, pues mi sentido es el simple hecho de existir y ya, ¿no? Y como que lo tomé muy, muy parte de mi filosofía, y así fue como, a ver, paso por paso,
¿qué necesito? A ver, reconectarme, necesito hacer ejercicio, necesito alimentarme, necesito ir así paso a paso en este proceso porque me sentía sin fuerza alguna. Y parte de este proceso, pues, me ayudó mucho irme a una isla que se llama Creta, en Grecia. De ahí es mi escritor favorito. Y como había perdido, pues, trabajo, todo, dije, y como no sabía si iba a estar vivo, ¿no? Dije, antes de morir quiero ir, siempre había querido ir a esa isla, ¿no? Siempre había querido ir a vivir la vida griega, estudié griego moderno muchos años, eh, y ese escritor para mí era y ha sido un maestro espiritual, ¿no? Desde que tengo 15 años, leo todo el tiempo sus libros, hay un libro de él que se llama Sorba el griego, que lo leo cada año y cada año me nutre. Y dije, a ver, antes de cualquier cosa necesito irme para allá, ¿no? O sea, sé que es una situación de privilegio y estoy muy agradecido de poder haberlo vivido así. O sea, otras personas quizá no pueden tener ese privilegio de vivir una depresión así. Y me fui y eso me ayudó muchísimo porque fue como mi viaje espiritual. Nunca había tenido un viaje espiritual tan fuerte. Viví en esa isla, realmente no hacía mucho, o sea, pero el simple hecho de estar en otro ambiente, respirar otro aire, iba a la tumba de Kazantzakis que está al público y está como alejada de- de- del centro de la ciudad porque no lo querían en algún momento de la historia de Grecia. Y entonces es un lugar muy bello para estar, sentarse. Todos los días iba a meditar ahí mucho y para mí, o sea, en la religión pues creo en muchas cosas, ¿no? Pero sí sentía que necesitaba estar y reconectarme y como absorber su energía, ¿no? Así de que es un personaje, un escritor que sufrió muchísimo y que escribió muchas cosas que bueno, en su época vivió la cancelación, que es la excomunión, ¿no? Que era una cancelación más dura, ¿no? O sea, lo corrieron de la iglesia y tuvo que andar ahí de itinerante entre las guerras mundiales y todo. Y entonces ese proceso me ayudó muchísimo. O sea, cuando estuve allí, conocer su historia, su casa, dormir donde él dormía, fue como mi reconexión a la vida. Así de, ok, ya, esto era lo que necesitaba, cargué pila, me puse a escribir, me puse a componer. eh, Cuando estaba por allá, empecé a sacar un EP que se llama La muerte de Jonathan Arellano, porque también sentía que era el ciclo, que ya lo pueden escuchar ahí, que todavía me falta sacar dos partes. Eh, y en ese proceso y en ese EP, yo siempre grabo los audios de muchas cosas, ¿no? O sea, yo soy muy obsesionado con los recuerdos y con las historias. Entonces ese P es un recorte de recuerdos, así de 1000 notas y me puse, o sea, todo ese tiempo que estuve alejado de la gente, me puse a revisar quién había sido yo, así de qué he hecho, qué no he hecho, porque te compras la idea de los otros, así de que no, tú eres esto y tú eres tal. Y yo entré en esa crisis de, ¿sí soy eso o qué soy? ¿No? O sea, yo siento que soy otra cosa, ¿no? Yo en mi entender siento que las cosas son distintas y entonces me puse a revisar así todo, tengo demasiado material, ¿no? Y entonces, a ver, esto, no, pues creo que no soy tan así, creo que he sido así, y es que ta. Y entonces lo hice música porque sentí que ese era un documento para mí, ¿no? O sea, ya lo pueden escuchar quien quiera escuchar, donde hay grabaciones de cuando estamos en el camerino con Caloncho y cosas que quizá nunca van a salir al público, pero ahí están canciones que hicimos ahí en el jam y que nunca van a salir y cosas así, o sea, quería que fuera, no sé, como que yo decía de que si me voy a morir, que por lo menos haya un documento donde muestre la otra faceta, ¿no? No Jonathan, el en ese momento como considerado abusador, o el violentador, o el manipulador, sino si me voy a morir y va a valer verga esto, y alguien quiere un día visitar mi historia, por lo menos tenga estos elementos, ¿no? Y ese proceso de empezar a hacer SP me empezó a
a permitir como, bueno, creo que sí, que aunque no quiera la música y aunque sé que no soy el mejor saxofonista o que no soy un gran músico, soy músico y ser músico es más allá de ser bueno o malo, es quién muestra y quién habla más de sí de una manera más genuina. Y eso me reconectó y eso me hizo regresar a México. O sea, en algún momento pensé empezar mi vida en Grecia de cero, ¿no? Así de ser panadero o yo qué sé, o sea, ser agricultor, eh, empezar mi vida en Grecia, o sea, me gusta mucho Grecia y la cultura griega. Pero con esto fue como de, creo que ese sería el camino, pues no sé si fácil, pero el camino que quizás espera después de que te cancelen, ¿no? Como que hagas tu vida en otro lado. Y empecé a leer mucho de las historias de los cancelados y todo eso y vi que pues muchos habían tomado ese camino, ¿no? Como que terminar su carrera y dedicarse a otra cosa. Y yo sentí como que no era mi camino, sentí como que más bien voy a enfrentarme a los putazos que tengan que vivir, voy a mostrar lo que tenga que mostrar y la gente que se quiera quedar y que me quiera escuchar se va a quedar y la que no, pues se va a ir. Regresé y entonces en este regreso pues ha sido eso, ¿no? Compartir, porque también en Grecia me tocó pues ver, o sea, es que sí te ayuda mucho, sé que suena raro, pero te ayuda mucho ver las tragedias del mundo, ¿no? O sea, allá ayudaba a hacer comida para, hay como unas, ¿qué se pueden decir? Como casas especiales eh, para la gente de Palestina, de Siria, hay muchos inmigrantes de Medio Oriente y así por las guerras. Y de repente te das cuenta como de, no, pues yo sí, me cancelaron, pero apago mi celular y ya no existe esa realidad, ¿no? Así de, y apagué mi celular y no contesté durante meses a nadie. Y fue como de que, pero estas personas así de acaban de perder un brazo porque les explotó una bomba fuera de su casa, ¿no? Y entonces estar ahí en la comunidad y conocer gente de todo el mundo y hacerles comida y, y ayudar de cierta manera me nutrió mucho espiritualmente y fue como, ok, ¿por qué no hago esto con lo que yo sé hacer? O sea, con lo poco, mucho que yo sé hacer, ¿por qué no lo hago y regreso y muestro y siento que también o sea, creo que hoy en día me siento mucho mejor conmigo porque ya no tengo que fingir. No es que fingiera antes, pero es ahora creo vínculos y relaciones mucho más estrechas porque es como, mira, si quieres ver lo más oscuro que he hecho en mi vida, ve ese perfil, ¿no? Pero lo que soy esto, ¿no? Y eso me ha permitido conectar de otra manera más humana, porque lo que decía hace poco, lo que decía al principio de la conversación, o sea, a veces ser músico y te ven en un escenario y te ven en proyectos grandes como Caloncho y es como, no, este güey es perfecto y todo lo hace bien y su vida es perfecta y maravillosa porque trabaja en lo que más le gusta y las giras y los fans y creo que ya me cansé y me cansó eso, ¿no? Porque la realidad es que uno la pasa de la verga, la pasa mal, y todos los integrantes de la banda están igual de jodidos que yo o peor, ¿sabes? En el sentido de no que hagan cosas malas, sino de que todos vivimos nuestra realidad, ¿no? Así de que cada quien tiene dolencias personales que no se muestran y que a veces el público ni siquiera se permite escuchar porque idealizan lo que uno es, ¿no? Y por lo menos ahora siento que puedo ser más transparente en eso, así de, no, pues yo soy igual que tú y la cagamos igual. Y, y es lo que ahora quiero hacer con mi música, que ya no sea yo el artista alejado, sino yo soy uno más de esta comunidad. Y por eso fue abrir mi teléfono y por eso ahora hablo todos los días con los que antes consideraba fans, pero ahora los considero compañeros, ¿no? Y he abierto comunidades en WhatsApp así de compartir de meditación y de ejercicio y de alimentación y de lectura. Tenemos un club de lectura que justo esta semana estamos leyendo este libro, El hombre en busca de sentido. Este, y cosas así, o sea, siento que obviamente pues yo no voy a cambiar el mundo y quizá haya cambiado mi realidad, que
que se extraña muchas cosas porque era muy a gusto tocar con un proyecto como Caloncho, pero la gente no ve el de atrás, o sea, creen que Caloncho está feliz todo el tiempo y por las canciones que canta, pero yo lo he visto llorar, lo he visto sangrar, lo he visto en sus peores momentos y yo siendo su apoyo ahí emocional o al revés, ¿sabes? O sea, la gente no se permite a veces Claro. ver eso porque no quieren ver a sus ídolos sangrar, ¿no? Quieren idealizarlos. Y a mí eso hoy en día creo que es de las cosas que más agradezco porque ahora puedo exhibirme y no tengo problema, ¿no? Así de, justo subí ahora unas fotos yo desnudo y es como de, me vale madre si alguien, o sea, si estuviera en un proyecto con Caloncho, no lo haría quizá porque tenía que estar más afín a eso, ¿no? Pero hoy en día es como, me vale madres y puedo ser transparente y la música nueva que voy a sacar es transparente y habla de mí y solo de mí porque es lo único que conozco, o sea, no es que sea narcisista por más de que a veces pues cualquier comportamiento que hable de uno pues es, ah, no, él es narcisista y es el tema de moda. Eh, yo me he checado y he tratado porque realmente lo vi como una realidad. Era otra de las acusaciones que tenían de que yo era un narcisista. Y pues no, solo soy un vato que le gusta hablar de sí porque pues, es lo único que conozco, ¿no? Eh, pero realmente sí he comprendido la empatía y me he dado cuenta que siempre he sido alguien que sí le importa el otro, pero quizá no estaba en los medios indicados para trabajar en eso, ¿no? Y esto lo ligo con el segundo tema que decía sobre las mujeres y sobre las relaciones. Creo que sí, o sea, me deja mucho aprendizaje. Hoy en día como que me ha alejado totalmente, me ha hecho mucho bien también alejarme, eh, como de tener relaciones con mujeres. Me gustan las mujeres, siempre me van a gustar las mujeres, pero siento que sí, a veces como hombre, y no es como si fuera eh, como hablar desde la victimización, pero ser hombre se te ponen ciertos tabús, ciertos cosas que tienes que cumplir como hombre y uno se las compra, ¿no? Y uno se las compra en esta sociedad. O sea, es algo que realmente ahora entiendo porque he leído mucho sobre el feminismo para entender esto que me pasó. O sea, he tenido que leer muchas cosas que quizá antes no leía porque quiero entender y que quería entender, ¿no? Y sí me doy cuenta que el patriarcado y esta idea de patriarcal nos afecta tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Eh, yo siendo hombre no puedo hablar en el caso de las mujeres, pero yo siendo hombre como el rollo de cumplir ciertos estándares y ser el macho alfa y entonces eres macho alfa si te estás cogiendo a un chingo de morras, ¿no? Y si estás saliendo con un chingo de morras y en tu inconsciente se te queda, ¿no? Y así yo me sentía, ¿no? Como que, soy mucho más masculino y soy un mejor hombre porque tengo a más mujeres, ¿no? Y hoy en día que estoy tratando de corregir y cambiar esas cosas, me doy cuenta que puedo ser hombre sin necesidad de eso, ¿no? Y también mostrar mi fragilidad y mostrar y conectar desde otro lado, ¿no? Eh, pero sí, así, ha sido un proceso, es un proceso que no ha acabado, o sea, ni siquiera sé en qué parte estoy, pero sé que no ha acabado y que hay muchas cosas por hacer. Y obviamente ahora va a ser un reto exponerme otra vez al público porque, digo, ahí estaba la opción de quedarme callado y desaparecer y listo, nadie dice nada, ¿no? Pero no es mi camino. Entonces, otra vez regresar a los conciertos, justo, no sé cuándo salga esto, pero el 13 de agosto presento o presenté o el nuevo material y en el Foro El Tejedor, que hay gente como esos lugares que me siguen abriendo las puertas, ¿no? Y que creen en mí y que creen y saben que más que algo mediático, pues uno sigue haciendo música. Y ahora este mes presento también otro proyecto que se llama Sorbar Yassi, que es mi proyecto alterno, que ahora va a ser como otro lugar de exploración, porque ya Jonathan se volvió el lugar de exploración personal, íntimo, ya me exhibí, y Jonathan Arellano va a seguir existiendo, pero este otro proyecto lo necesito donde un poco ya no ser yo. Y otro tercer proyecto que se llama Sax Nimal, que es un proyecto más instrumental, groovy, para otro tipo de dinámicas. Y ahorita es eso, o sea,
siempre he hecho un chingo de bandas y todas las bandas en las que estaba, menos con Caloncho, yo las hice, yo las creé, me alejé por salud de todos. Es como yo ya hice la chamba, síganle ustedes, no tengo pedos. Y ahora es hacer lo que siempre he hecho. O sea, siempre he hecho un chingo de bandas, siempre he hecho un chingo de proyectos. ¿Va a ser más difícil? Pues sí, pero la vida no es fácil de por sí. No, güey, la verdad es que qué chingón que lo estés haciendo y de verdad, para mí es como, es una historia bien, bien linda la que estás viviendo. O sea, a pesar, puede ser paradójico que te lo diga de esta forma, ¿no? Que es lindo porque, pues evidentemente todo lo que pasaste, pues no fue nada lindo, pero qué chingón, o sea, qué chingón pues este mindset que tuviste que adquirir y que te estás reponiendo y como bien dices, o sea, a veces nos vamos por el camino fácil, pero este camino que estás adoptando, pues es como esta transformación auténtica. Yo también creo que yo siempre, muchas veces me siento igual que tú, decir, pues la neta no sé hacia dónde voy, ¿no? Y muchas veces pareciera que esto es algo negativo y yo creo fielmente que en lugar de ser algo negativo es algo muy positivo porque quiere decir que estás avanzando, ¿no? Es como esta idea de, pues si todavía no te has conocido plenamente, hay posibilidades de crecimiento. Porque si tú piensas que ya estás en el lugar, pues entonces ya no hay cabida para que puedas seguir mejorando, ¿no? Que puedas seguir evolucionando. Es que chingón Claro. esta idea de uno sentirse inacabado, con contradicciones. Yo creo que la mayor virtud del ser humano puede ser esta, ¿no? El tener contradicciones, porque al final esas contradicciones son las que te hacen pues, replantearte nuevas ideas, ¿no? Y nuevos horizontes también. Esto que tú estás haciendo, pues hoy, a mí se me haría una pena que te hubieras alejado totalmente los escenarios, porque verdaderamente admiro tu creatividad, tu música, esta manera en que tú compartes, ¿no? Me parece súper chingón. Y la gente, pues que nos escucha, si no ha tenido oportunidad de verte, sí va a salir antes del 13, ojalá que te puedan ir a ver ahí en el Foro El Tejedor. Y si no es ahí, pues no sé, igual si hay otros espacios en donde vas a abrir fechas próximas, porque realmente creo que sí vale la pena que conozcan tu trabajo, ¿no? Pues sí, voy a presentar pues nueva música y sí, sé que no es el camino más fácil, va a ser otra vez reconectar con la gente, con el público. Eh, Hay gente que ha estado, que apoya, pase lo que pase, y pues hay mucha gente que también se fue y se entiende, ¿no? Se entiende el alejamiento de, de quizá no estar cerca de una situación así. eh, pero pues esto es lo único que me llena, que le da sentido a mi vida, ¿no? Compartir la música, compartir lo que yo vivo. Entonces, pues sí, aprovechando el espacio, pues invitados para este 13 de agosto en el Foro El Tejedor, presentando Renacer, donde también quiero que los conciertos, o sea, siempre me ha gustado que los conciertos no solo sea un hombre tocando y ya, ¿no? Una mujer, una persona tocando, sino quiero que cada vez sea más íntimo y que sea una transformación, ¿no? Que todos ahí salgamos con un mensaje, con más energía, renacidos, ¿no? Que salgamos transformados. Entonces, así va a ser, y seguiré tocando donde se pueda, seguiré tocando en los proyectos que vayan surgiendo y hacer música, o sea, y el arte, ¿no? Creo que eh, justo algo que decías hace unos instantes, de sentirse inacabados, que insatisfechos, incompletos, a veces ayuda, ¿no? O sea, yo antes de esta situación, pues no que me sintiera completo, pero como que mi vida era, ya tenía su propia rutina, su propio círculo, su propio ir y venir, eh, estar de lleno con Cal, estar de lleno con los otros proyectos, y de repente algo así te sacude y te das cuenta de todo lo que te falta por hacer, de todo lo que necesitas hacer. Y yo siempre voy a estar agradecido con Caloncho, que sé que mucha gente me conoce gracias a él, eh, y que con él llevo una muy buena amistad todavía, ¿no?
pero digamos, pues por esto fue la separación, si no, yo seguramente hubiera seguido ahí toda mi vida, porque era un proyecto que quería mucho, más allá de que es un proyecto fructífero, de que tiene mucho movimiento, era un proyecto donde todos éramos hermanos y nos llevábamos muy chido. Esto nos hizo separarnos, pero también me doy cuenta que quizá si hubiera seguido toda mi vida con Cal, pues no me estaría y no pensaría en atreverme en hacer otras cosas, ¿no? Porque mi momento como saxofonista con Caloncho es que luzca él y que él sea el principal y él toma todas las decisiones y lo viví y lo hubiera hecho toda mi vida, pero ahora creo que ningún árbol crece bajo la sombra de otro árbol, ¿no? Creo que mi forma de pensar y mi filosofía de vida ahora va hacia otra dirección distinta a la de Caloncho y que también es momento de compartirlo. Quizá no tengo ese público, ¿no? Porque pues Cal tiene bastante público, pero, pero lo importante es que las pocas personas o muchas personas que se acerquen a lo que yo hago, pues vamos a caminar juntos y vamos a transformarnos juntos y eso, aquí me gusta esta idea de que pues nadie hace las cosas bien en realidad, mejor crecer juntos y un proyecto como Cal es muy enriquecedor, aprendí muchísimo, estoy muy agradecido. No sé qué pasa en el futuro, todo puede pasar, no sé si en algún momento me toque regresar, pero el presente es que ver las ventajas de tener un proyecto más chico donde uno tiene los cabos, donde uno tiene las decisiones, porque un proyecto tan grande ya no puedes ver el uno a uno, o sea, son tantas las personas que van a los conciertos que ya te pierdes esa experiencia de saber quiénes son los que están, ¿no? Son 5,000 personas, pues no te importan, o sea, y así ha sido con Cal, o sea, y no es que sea una mala persona, sino que no se puede dar el tiempo, o sea, darse el tiempo de escuchar a 5,000 personas y que te cuenten su historia es imposible. Pero gracias a el momento en el que estoy viviendo, las 10, las 15, las 100 personas que siguen en contacto conmigo, sé mucho de ellos y creo que eso nutre a que tengamos una relación mucho más fuerte y que cuando escuchen mis canciones, cuando me escuchen, también sepan más de mí y que sepan de dónde viene cada historia, ¿no? Porque eso es lo que más me interesa. Prefiero cambiar el mundo uno a uno que intentar cambiar así en magnitudes, porque el mensaje se pierde. Entonces, el presente es así, el presente es transformar la realidad y mi realidad así, al uno, platicando, hablando siempre con la gente que lo necesite y eh, extendiéndole la mano a la gente que lo requiera en cualquier momento, porque realmente es muy duro cuando nadie la tiene, cuando no tienes a nadie ahí. Lo viví y eso me permitió eh, pues ahora estar en este otro canal. No, de verdad, muchas gracias, Jonathan, por compartirnos tu historia, por todo este proceso. Creo que es inspirador. De verdad, te felicito por todo esto que estás haciendo. Me solidarizo también con este proceso y qué chingón que de una situación adversa hayas sacado todos estos aprendizajes y pues hoy esta oportunidad de compartir de una manera distinta, de crear cosas distintas y de resurgir, ¿no? Este tema de la resiliencia creo que es clave. Y pues muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y pues bueno, seguramente podemos hacer un capítulo más ahí más adelante sobre cómo va Seguro, evolucionando y cómo va también este tema en las relaciones, ¿no? Siempre es seguro. un gusto platicar contigo. Y pues bueno, no me queda más que la audiencia nos dé un aplauso al buen Jonathan. Amigos, muchas gracias por escucharnos. Si les gusta este capítulo, compártanlo. Está disponible en todas las plataformas de audio, en YouTube, también lo pueden ver en video. Y pues denle like, compartan y síganos en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, John. Chao.